Vamos a iniciar nuevamente la presentación de un tema que es bastante común y de aplicación práctica, ¿no? Y que debe ser de conocimiento de todos ustedes. Estoy seleccionando los temas que creo que son bien importantes en esta primera fase, voy a decir, del temario, porque quiero que estén frescos y aprendan bien estos temas. Eh, por ejemplo, en obstetricia, bueno, en medicina, ¿no? Nadie viene con el título, con su diagnóstico aquí, nadie. Relacionado con este tema, lo único que podemos encontrar, ¿qué va a ser en obstetricia? Las macrosomías fetales, ¿no? O sea, fetos grandes. O en el antecedente que van a recolectar en la historia clínica, antecedentes ginecobstétricos, ¿no? Gestas 1, cesárea. ¿Por qué fue la cesárea? Macrosómico, pesó 4.500, 4.600, es el único dato que tenemos. Esto ni siquiera a veces se nos cruza por la mente. O puede haber malformaciones, abortos a repetición, óbitos fetales, preeclampsia. No, o sea, son datos que vamos a ir recogiendo en la historia clínica, pero nadie pensó en esto. Eh, entonces, esta es una patología frecuentemente asociado al embarazo, ¿no? Entonces, acá de la misma forma es importante saber hacer el diagnóstico, tal vez determinar factores de riesgo y el tratamiento. Actualmente, en algunos hospitales se hace el diagnóstico. Diabetes, ¿no? En el embarazo. ¿Qué hacen? Mándenlo al endocrinólogo, ¿no? Y al endocrinólogo lo envían para que le haga su tratamiento. Sin embargo, actualmente, la literatura dice que el ginecólogo, perdón, o el obstetra, en este caso, debió estar bien capacitado para atender y manejar estos casos. Esta también la he elaborado a mano recientemente, mm, con las últimas actualizaciones, ¿no? Hace un tiempo hubo un diplomado en alto riesgo obstétrico y avanzamos en ese diplomado y de ahí he puesto algunas diapositivas. ¿Qué es la diabetes gestacional? Vamos a aclarar después, ¿no? Los otros tipos de diabetes que existen en la clasificación. Pero aquí, diabetes gestacional quiere decir diabetes en el embarazo. Se refiere a una intolerancia a la glucosa que lleva a hiperglicemia de inicio durante el embarazo o diagnosticado por primera vez durante el embarazo, por primera vez en el embarazo. Obviamente los factores de riesgo van a ser la obesidad, ¿no? Índices de masa corporal altos o diabetes previo. Esta diabetes gestacional, la prevalencia va a depender mucho de la población estudiada. O sea, no es lo mismo hacer un estudio en jóvenes, digamos, en edad fértil, de 20 a 25, de 25 a 30 o de 30 a 35. Mucho depende de la población que se estudia, no solamente es relacionado a la edad, sino también a la geografía. No es lo mismo probablemente la incidencia en Bolivia, en Brasil o en Canadá. En Canadá es el país que menos incidencia de diabetes hay a nivel general.
Va a depender también del test usado, pues. ¿Qué es lo que más usamos nosotros? Es la glicemia en ayunas, ¿no? Es todos, de glicemia en ayunas, glicemia en ayunas. Otros pedirán otra cosa, hemoglobina glicosilada, el test de tolerancia a la glucosa, ¿no? En diferentes países, inclusive departamentos. El 87.5% de los embarazos con diabetes se debe a diabetes gestacional. El 87.5%. O sea, de 100 mamás que tenemos con diabetes, no estamos especificando qué tipo de diabetes, solo diabetes, el 87.5 se debe a diabetes gestacional, o sea que se ha iniciado en el embarazo. El 7.5% diabetes tipo 1 y el 5% a diabetes tipo 2, que obviamente ya pueden ser pregestacionales, o sea, antes del embarazo ya haber cualquiera de estos. En cambio, la diabetes gestacional, la mamá aparentaba un estado normal, pero en el embarazo se manifiesta la diabetes gestacional. Por eso diabetes gestacional. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Puede haber complicaciones tanto para la madre y feto en desarrollo. Durante el embarazo puede haber evolución de la retinopatía, como en cualquiera de las diabetes, si no está bien controlada, nefropatía, vasculopatía. Esto es importante saber. Fíjense, en la diabetes pregestacional, o sea, antes del embarazo ya había diabetes, probablemente mal controlado, van a haber principalmente malformaciones, abortos, preeclampsia, parto pretérmino, ¿no? Todo eso en la diabetes pregestacional. Va a haber mayor incidencia de cesáreas, obviamente, ¿no? Si el feto es macrosómico, cesáreas. Mayor incidencia de preeclampsia, macrosomía, muerte antes del parto, lesión al nacimiento, puede ser del feto, fracturas de clavículas, elongación del plexo braquial, por elongación, mortalidad perinatal, ¿no? Y una falta de adaptación postnatal a la diabetes gestacional. Son las principales complicaciones. Entonces, fíjense, solo esto pareciera que es nada, ¿no? Sin embargo, a ver, atiendan un parto con un feto macrosómico, el estrés que les va a traer. La primera vez que, en primer año, al hacer la especialidad de la residencia, vi un parto, ¿no? Avanza el parto, la dilatación, todo. Apenas sale la cabecita, sí, sí, apenas. ¿Y acaso puede moverse ahí la cabeza? El, el residente, el R3, nada que no podía, ¿no? El especialista, el médico de guardia que nunca atiende los partos, o sea, él es jefe, ¿no? O sea, no tendría que atender. Pues viene él, ¿no? Y con toda su fuerza, uno así grande, toda su fuerza. Con desgarro vaginal, desgarro perineal de tercer grado. De paso, el bebé nació con un Apgar de 3, ¿no? Y de paso, el pediatra dice una parálisis de Erb, se llama, cuando hay una elongación del plexo y el bebé no mueve su brazo. No, lo bueno es que eso se recupera, pero digamos, es una complicación feísima. Puede haber rupturas uterinas, puede haber hipotonías o atonías uterinas que van a causar hemorragias severas. Esta también es importante. Mira, una vez que termina el embarazo, mire, existe riesgo en la madre de hasta 7 veces de padecer diabetes tipo 2. 7 veces el riesgo. Del 25 a 50% en un periodo de 10 años. Puede haber un síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular. Pero no se termina ahí. Puede haber alteraciones glicémicas en los hijos, en ese recién nacido. Hasta un 20%, o sea, 6 veces más el riesgo de padecer alteraciones glicémicas, ¿no? Diabetes, o sea, a futuro.
Entonces, esta es la clasificación que propuse. Hay varias clasificaciones, ¿no? De White, de la Asociación Americana de Diabetes. Pero en común llegan lo que hablamos, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Esos tres. La fisiopatología. En la diabetes gestacional se va a producir una resistencia a la insulina relacionado con algunas características propias del embarazo. ¿Cuáles son estos factores? Va a haber una mayor producción de hormona de crecimiento, cortisol, que son antagonistas insulínicos en el embarazo. La placenta va a producir el lactógeno placentario, ¿no? Que va relacionado con el metabolismo de ácidos grasos, metabolismo de glucosa, promoviendo la lipólisis, o sea, generando neoglucogénesis, ¿no? Más glucosa. También la placenta va a producir la insulinasa, que va a metabolizar la insulina. Si, digamos, duraba su vida media 6 horas de la insulina, con la insulinasa se reduce, ¿no? A 4 horas probablemente. Entonces, si la pregunta fuera, fisiopatológicamente, ¿cuáles son los factores para la generación de una diabetes gestacional? Estas hormonas, ¿no? Mayor producción de todas estas hormonas. También la progesterona, los estrógenos, que van a producir un desequilibrio del balance glucosa-insulina. Todo esto van a influir en el embarazo para que aparezca la diabetes gestacional. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la diabetes gestacional? Esto lo recolectamos en la historia clínica. Que la mamá te diga, sí, mi anterior bebé ha pesado más de 4 kilos. Es un factor de riesgo. Esa paciente ya debemos hacer algún tipo de screening o un estudio específico para detectar diabetes gestacional. Grupo étnico de diabetes tipo 2. El síndrome de ovario poliquístico. Aquí hay que aclarar, no es el ovario poliquístico que tienen la mayoría. Otra cosa es ovario poliquístico, otra cosa es síndrome de ovario poliquístico. En este caso estamos hablando de síndrome de ovario poliquístico. Cuidado en el examen, pongamos, ¿no? El ovario poliquístico es un factor de riesgo para diabetes diabetes gestacional. Verdadero le van a poner. Y sacan mal. La hipertensión arterial esencial. Esencial quiere decir que no hay una causa que han encontrado, ¿no? Los estados hipertensivos del embarazo. Este tema es otro tema alucinante. Que vamos a aprender bien. Esto tienen que saber. La segunda causa de muerte materna. Que tenga la madre historias de abortos espontáneos y óbitos inexplicables. Historia familiar de diabetes. Por eso preguntamos, ¿no? Antecedentes familiares. El padre, la madre, el hermano tuvo diabetes, hipertensión. La obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30. Edad materna mayor a 25. Y diabetes gestacional en anterior embarazo. En algunos casos de diabetes gestacional, no, en un 50% de casos, no se han identificado factores de riesgo. Factores de riesgo, la obesidad, ¿no? 3.7. Obesidad severa, 7. Pero la diabetes mellitus gestacional en un embarazo anterior, creo que es el mayor, 23. Producto macrosómico previo, 3.3. Edad materna mayor a 25, 1.4. Edad materna mayor a 35, 2.3. Embarazos múltiples, gemelares, 2.2. Hispanos, 2.4. Afroamericano, 1.8. Síndrome de ovario poliquístico, 2.9. No se olviden que en la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico también hay una alteración hormonal que produce resistencia a la insulina. Y por eso es un factor de riesgo. Más sumado las hormonas que produce la placenta que vimos hace rato, empeoran, ¿no? Padres con diabetes, hermanos con diabetes, 7.1. Son factores de riesgo. Por ahí podemos poner en la pregunta de apareamiento, ¿no? Con unas líneas. Diabetes gestacional, factor de riesgo, compañeros de aula. O sea, nada que ver. Tendría que poner gestación múltiple, etc. Aquí, en el cribado y diagnóstico de la diabetes gestacional hay un debate amplio que trata de ligar
a un cribado universal, ¿no? O sea, que digan ya a nivel mundial vamos a utilizar esta técnica para hacer el diagnóstico. Sin embargo, como les decía, no se puede. Inclusive variamos Cochabamba, cómo hacemos el diagnóstico, en La Paz, en Santa Cruz, en Brasil, Chile. Entonces no se puede encontrar un cribado universal, ¿no? Entonces todos proponen la ADA, la Asociación de Ginecología, ¿no? Al final, en la actualidad, no hay evidencia suficiente para apoyar o denegar el cribado universal para la diabetes gestacional. No existe un consenso universal para el diagnóstico y menos para el tratamiento ideal en diabetes y embarazo. Si nosotros sabemos esto, ¿qué le andamos mandando al endocrinólogo, al internista, no sé qué? Peor, ellos van a estar actualizados, ¿no? Ellos estarán actualizados en diabetes en la población en general, no en el embarazo. De hecho, muchas organizaciones y países usan sus propias reglas. Lo hacen, lo que hace difícil seguir el mejor patrón o comparación. Cuando ustedes vayan a Brasil, o no sé, de Chile, Perú, también acá, con seguridad van a encontrar discrepancias. Nosotros hacíamos así en Bolivia, así nos han enseñado, ahora es así, ¿no? Pero ahora les he traído la actualización. Aquí continuamos, ¿no? Esto, digamos, son planteamientos que hubo. Esto no es todavía lo real. Hacían así el diagnóstico. Entre las 24 y 28 semanas les administraban 100 gramos de glucosa, ¿no? En ayunas. Esos son los criterios de Carpenter y Constant. Con la diagnóstico de diabetes gestacional por la presencia de dos o más de los siguientes factores. Glucosa basal superior a 95, ya consideraban patológico. Glucosa a la hora 180, a las 2 horas 155, a las 3 horas 140. Así determinaban antes. Ha ido evolucionando. El Grupo Español de Diabetes y Embarazo recomienda glucosa basal superior a 105, glucosa a la hora superior a 190, glucosa a las 2 horas 165, glucosa a las 3 horas superior a 145. Así determinado. Aquí, este apellido, Sullivan, O'Sullivan, ¿se acuerdan, no? El test de O'Sullivan, ahí está en Harrison, ¿no? En la literatura. Este O'Sullivan es el apellido de un médico internista que ha tratado de hacer el estudio con la administración de 100 gramos de glucosa con determinación en 3 horas. La prueba de tolerancia oral a la glucosa. Para captar diabetes postparto. Eso es lo que ha hecho. Pero mira, en 1964 trató de mejorar en 1973 con 50 gramos y a la hora. En 1980 la OMS incorpora este otro método con 75 gramos. Actualmente es esta, la que deben aprender. El 2008, determina glucosa en ayunas y a las 2 horas, ¿no? Con la administración de 75 gramos de glucosa entre las 24 y 32 semanas de gestación. Se ha hecho un estudio en 25.000 mujeres embarazadas. Entonces, en base a este estudio, el 2010 se publica, ¿no? Y se determina como parámetros con la administración de 75 gramos. En ayunas, 92. A la hora, 180. A las 2 horas, 153. Un solo valor alterado de estos te hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Ese es el actual. Mire, es del 2010. No hay otra actualización hasta ahora. Ojalá salga pronto. Entonces presentan un riesgo de 75% de resultados adversos comparados con valores normales. ¿Listo? Este es el actual entonces. 92 en ayunas. Administramos 75 gramos. A la hora 180. A las 2 horas 153. Un valor alterado hace el diagnóstico. Obviamente esto no lo vamos a hacer a todas, sino a pacientes con factores de riesgo. Y lo ideal es hacer en estas semanas gestacional. Cuidado, a las 10 semanas llega y ya le estén pidiendo esto. Solo con eso hacemos el diagnóstico. No estamos buscando hemoglobina glicosilada, no sé qué cosas piden los médicos internistas, no es necesario. Entonces, desde tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos y determinar ayunas a la hora, a las 2 horas,
se hace el diagnóstico. Ahora, con relación al tratamiento, tres son los pilares, ¿no? La educación, el estilo de vida, la ingesta nutricional y el ejercicio, y el farmacológico. En el farmacológico podemos usar hipoglicemiantes orales o insulina. Está bien, ¿no? Tres los pilares. Educación, estilo de vida, ingesta nutricional y ejercicios y farmacológico. El primer pilar es la dieta. Dieta con monitoreo de niveles de glucosa. Es la medida más usada en el mundo para el control de la diabetes gestacional. Existen guías de dieta y ejercicios específicos. Recordar que es necesario la alimentación fetal. No es perder peso ni ganancia exagerada en la madre. La clave es disminuir con hidratos de carbono. El control con dieta se logra controlar hasta un 70-85% de las pacientes. Usualmente se requiere de 1600 a 1800 calorías, con 45, menos de 45 de hidratos de carbono, ¿no? 45%. Es reducir. Entonces, este es el primer pilar. ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? A veces no es suficiente la orientación. Les podemos hablar, ¿no?, en el consultorio, pero los ginecólogos, los médicos, no somos expertos pues en dieta, ¿no? Debes comer esto, las calorías, calcular, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A las mamás les enviamos al nutricionista. Los hospitales tienen a sus nutricionistas. Les enviamos una interconsulta y les dan un régimen de dieta, ¿no?, para la embarazada. Aquí nos estamos saltando un paso, pero vamos a hablar de la insulina. La insulina está recomendada cuando una paciente no logra bajar su glicemia con dieta por 1 a 2 semanas. Tampoco va a estar todo el tiempo con su dieta hasta que nazca el bebé, sino máximo 2 semanas, ¿no? Un régimen dietético. Si no logró un control, vamos a pasar a hipoglicemiantes orales, pero en este caso nos estamos adelantando a la insulina. La insulina no pasa la barrera placentaria y no se conocen efectos teratógenos. La insulina regular se utiliza, ¿no?, la insulina regular y la NPH. La insulina regular inicia su acción a los 30 a 60 minutos. Tiene un pico a las 2 a 3 horas y dura de 8 a 10 horas. La NPH inicia a las 2 a 4 horas, su pico a las 4 a 10 horas y dura de 12 a 18 horas. Esto es importante saber. Por esto le mandamos al internista o al endocrinólogo. ¿Cuál es la dosis de la insulina en el embarazo? En el primer trimestre usamos de 0,6 a 0,7 unidades por kilo peso día. En el segundo trimestre de 0,8 a 1 unidad kilo peso día. Y en el tercer trimestre de 1 a 1,2. A ver, si digamos una mamá está con 80 kilos de peso y está en el segundo trimestre del embarazo, ¿cuánto será su dosis de insulina? Calculamos con 1, para que sea fácil. ¿Cuánto sería? 80 unidades, ¿no? 80 unidades le corresponde, sería su dosis en un día. A ver, si fuera 0,6, es decir, en el primer trimestre, 80, 48 unidades, si fuera a 0,6, ¿no?, en el primer trimestre. Entonces, sí hay que sacar su dosis. Ahora, ¿cómo se administra? Vamos a hacer de 80 unidades, ¿sí? Está en el segundo trimestre y le estamos dando 1 unidad por kilo peso, 80 unidades. El total de insulina se divide en tercios. Entonces, ¿cuánto sería? 8 dividido entre 3. ¿Ah? Ya, digamos 27, ¿no? 27, 27, 27, dividido en 3 partes. Eso nos dice aquí. Se divide en tercios. Apartándose en la mañana 2 tercios del total. O sea, 27 más 27, 40, 54 unidades le tocaría en la mañana. O sea, 2 tercios en la mañana. Que se administra 30 minutos antes del desayuno. Estos 2 tercios divididos en 2 partes. Para la insulina intermedia
O sea, dos partes para la insulina intermedia y una parte para la insulina rápida. La insulina rápida inicia a los 30-60 minutos. Su pico de acción es a las 2 a 3 horas y dura de 8 a 10 horas. En cambio de la NPH, inicia a las 2 a 4 horas, su pico es a las 4 a 10 horas y dura de 12 a 18 horas. Esa es la diferencia. Bien. Entonces, el total de insulina se divide en tercios, apartándose en la mañana 2/3 del total. Del total, 30 minutos antes del desayuno. Divididos en dos partes para la insulina intermedia y una parte para la insulina rápida. El tercio restante, o sea, esto, se aplica en la cena y antes de acostarse, 10 p.m., en una relación de 1 a 1. Esta va a ser pregunta de examen. Entonces repetimos esto, la teoría. Insulina en el primer trimestre de 0,6 a 0,7. En el segundo trimestre de 0,8 a 1. Y en el tercer trimestre de 1 a 1,2. El total de la insulina se divide en tercios, aportándose en la mañana 2/3 del total 30 minutos antes del desayuno, divididos en dos partes para la insulina intermedia y una parte para la insulina rápida. El tercio restante se aplica en la cena y antes de acostarse, en una relación de 1 a 1 entre insulina rápida e intermedia respectivamente. Rigiéndonos en estas dosis, no tendríamos que tener hipoglicemias o cualquier complicación. No tendría que haber, porque está bien estudiado esto. Bien, esto venía antes de la insulina. Después de varios estudios, salió en artículos de Cochrane, etc. La metformina es una biguanida, reduce la gluconeogénesis hepática, cruza la barrera placentaria, está recomendada en la diabetes gestacional, ¿no? Puede ser el de 500 o el de 850 bit, 3 veces al día. Así que no sirve un comprimido por día, no le va a hacer nada. 3 veces al día. Los efectos de uso a corto plazo, según la revisión de 5 estudios, no encuentra diferencia entre insulina y metformina. El control de la glicemia, ¿no? Resultados neonatales y maternos. Con la metformina, más partos prematuros y menos trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, no hay mucha diferencia en el control de la glicemia con la insulina y la metformina. Es por eso el escalón debería ser dieta. ¿Yo qué prefiero? ¿Pincharme o comprimidos? Comprimidos. Primero otras 2 semanas. No resultó con la metformina, recién pasó a la insulina. Ahora hay algunas mamás, no va a faltar, doctor, mi comadre me ha recomendado mate de no sé qué para bajar mi azúcar. ¿Me recomiendas, doctor? ¿Qué le vas a decir? Medio raro, ¿no? Pues si no, mi vecino ha plantado la planta de stevia. ¿Puedo tomar eso? No tenemos estudios, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a recomendar si no hay evidencia? La metformina, efectos a largo plazo. No, hay poco estudio en la diabetes gestacional y el síndrome de ovario poliquístico. Un estudio de seguimiento a 2 años reportó más acúmulo de grasa que los que recibieron in útero. Otro estudio a 8 años encontró más elevación de presión arterial sistólica y más bajo colesterol. En animales se ha encontrado alteraciones en el sistema reproductor masculino, pero no se ha observado en humanos, ¿no? Son estudios actualizados. Esto
No hay acá preguntas de examen, ¿no? ¿Qué voy a preguntar aquí? Difícil. En resumen, la diabetes gestacional es un problema obstétrico muy común y los obstetras debemos estar capacitados para atenderles. Hemos visto, ¿será así tan difícil como para si esto no puedo, que vaya al endocrinólogo o a otro médico? Para el diagnóstico es preferible usar la curva de 75 gramos y un valor alterado de, esto les dije, 92, 180, 153. Esto sí puede entrar al examen. Deben saber, memoricen esto, o sea, no. El tratamiento con dieta controlada controla cerca del 80%. Insulina o metformina son las mejores opciones si se quiere medicamento. No dice glibenclamida, no dice nada más. Insulina y metformina. Preguntas hasta ahí. Esto tiene que estar claro, este tema es clave para su formación médica. Esto les prometo que muchos internos, la mayoría no saben, no tienen ni idea de este tema. Inclusive muchos médicos desconocen esto. Y les preguntan, están pidiendo hemoglobina glicosilada, no sé qué otras cosas. Este es para nosotros nuestro patrón actual. Conclusiones. La diabetes gestacional afecta a un número importante de mujeres durante la gestación. Puede influir tanto en la salud materna como fetal, no solo inmediato, hemos visto, sino también a largo plazo. El cribado, el diagnóstico, así como el manejo adecuado es fundamental. El tener una mamá con una gestación de 9 meses, con un feto macrosómico, con diabetes gestacional, refleja tal vez la calidad de atención que le hemos dado a su mamá. Y obviamente es mal. No le hemos hecho un buen control. Aunque queda trabajo para aclarar cuál es el protocolo de cribado con más eficiencia y mejor coste-beneficio, aún queda un poco en duda, ¿no? Estudios futuros, incluyendo insulina en asociación a antidiabéticos orales, proporcionarán una nueva guía para el manejo óptimo de la mujer con diabetes gestacional. Aún el camino, es decir, aún queda mucha tarea pendiente para diagnosticar, tratar y manejar adecuadamente a una paciente con diabetes gestacional. No se acaba ahí, no es que esto es y de aquí en adelante solo esto manejamos. A futuro puede haber adelantos, estudios de la insulina, otros antidiabéticos que probablemente mejoren el pronóstico para la mamá y el feto. Hace muchos años atrás, la diabetes era contraindicación para el embarazo. Mamá o mujer diagnosticada diabética estaba sentenciado a no tener familia. O si se embarazaba le generaban aborto, ¿no? Porque si no corría en riesgo su vida de la mamá, ¿no? Y posteriormente han descubierto la insulina. Ese ha sido yo creo que la mejor tarea que ha podido hacer el científico, el médico, para beneficiar a las mujeres. Actualmente una mujer diabética, bien controlada, puede tener el número de hijos que quiere.